Bien, habíamos hablado en nuestro último video del lugar en el que se proyectan en el diagrama arbóreo el sujeto de un predicado verbal, su complemento y su adjunto. Postulamos el lugar del especificador para el sujeto, el lugar del hermano del núcleo para el complemento y la duplicación de los niveles intermedios para los adjuntos que se añadían al diagrama por medio de la operación de adjunción. Una cuestión que se plantea dentro de esta teoría es que todos los sintagmas tienen la misma estructura. Por lo tanto, todos van a tener un lugar para el especificador y la posibilidad de duplicar sus niveles intermedios para alojar a los adjuntos. Obviamente que todos tienen un lugar para el núcleo y también un lugar para el complemento como hermano de ese núcleo. Habíamos dicho que era el sintagma verbal el que determina los participantes que pueden aparecer en la oración. Si esquematizamos la oración Juan compró un coche, a partir de que el verbo comprar requiere un agente y un tema, es decir, alguien que compre algo, el diagrama quedaría así. Un sintagma verbal con un especificador en el que se va a alojar el agente que cumple la función de sujeto, un núcleo y como hermano de ese núcleo el complemento. Ahora viendo este diagrama, toda la oración es un sintagma verbal. Esto es así. Una cláusula u oración es esencialmente un sujeto, que en general es un sintagma determinante, y un predicado, que en general es un sintagma verbal, que asigna propiedades a ese sujeto. Ahora bien, ¿qué elemento une a esos dos sintagmas, el sujeto con el predicado? Acá parece que fuera todo un sintagma verbal. Pensemos que si en sintaxis todo está motivado por la fusión de un elemento con otro, ¿cuál es el elemento que motiva que Juan se junte con un sintagma verbal? ¿Es solamente el significado del verbo? En rigor, si quisiéramos mostrar lo que estamos, el nivel de análisis que estamos realizando, tendría que ser este. Los dos argumentos que requiere el verbo comprar. Comprar requiere un agente y un tema. Pero no estamos analizando la oración, estamos analizando un sintagma verbal que no tiene flexión. Juan comprar un coche. ¿Qué le falta a esta oración? Le falta un verbo conjugado que combine, que haga combinar la tercera persona del que manifiesta ese agente que necesita realizarse sintácticamente con el verbo comprar. Es decir, le falta la flexión. La concordancia entre estos dos constituyentes, el sujeto y el verbo, se manifiesta en una parte del verbo que es la flexión. Según esta teoría, este enfoque, se puede desagregar el verbo en dos partes. Una léxica, el sintagma verbal propiamente dicho, la raíz del verbo, y otra que contiene los rasgos flexivos. Estos rasgos son el tiempo, el modo, el aspecto, la persona, el número, es decir, los accidentes del verbo. Algunos de esos rasgos flexivos, ¿sí?, son requeridos por el verbo, ¿sí? El verbo tiene tiempo, tiene modo, tiene aspecto, tiene persona y número. Y algunos de esos rasgos también son requeridos por el sintagma de determinante que va a funcionar como sujeto. Por ejemplo, la persona y el número. Este va a ser, por ahora, el núcleo de la oración, el sintagma de flexión. Ahora, ¿cuál es el problema? Que por un lado quedó la raíz del verbo en el sintagma verbal y por otro lado quedó el núcleo de la flexión, bueno, que es esa E que manifiesta, ¿sí?, todos los rasgos de la flexión. Bien, entonces, si por un lado quedó el verbo comprar y por otra parte quedaron los rasgos de la flexión, la teoría va a postular una nueva operación, la operación de movimiento, en la que B se va a mover hacia flexión para cotejar los rasgos de persona, número, modo y tiempo. Fíjense que se mueve el núcleo de B hacia el núcleo de F.
en esta teoría se postula que el movimiento se produce o de núcleo a núcleo o de especificador a especificador. ¿Cuál es la diferencia entre el núcleo y el especificador? Que el especificador puede alojar sintagmas completos. En cambio, los núcleos, solo núcleos. Bien, en el especificador de sintagma verbal todavía me queda el agente de comprar. O más bien, el argumento que va a cumplir ese rol temático. Ese argumento tiene dos rasgos. Por un lado, el de tercera persona del singular, rasgo que tiene la flexión, y por otro lado, el rasgo de caso nominativo. Recordemos que el rasgo de caso es el que está asociado a la función sintáctica que tiene determinado sintagma nominal. Bien, este elemento tiene el rasgo de caso nominativo, que también lo tiene la flexión. Entonces, seguramente, si hay movimiento para que el verbo, si un verbo se puede mover para cotejar sus rasgos en flexión, también un sintagma nominal se va a poder mover a algún otro lugar para cotejar sus rasgos. Recordemos que todos los sintagmas, según esta teoría, tienen la misma estructura, es decir, todos van a tener un lugar para el especificador, un lugar para el núcleo, para el complemento de su núcleo y demás. El sintagma de flexión, entonces, también tiene un lugar para el especificador. Si en el sintagma verbal hay un especificador, que es Juan, que tiene dos rasgos, el de tercera persona singular y el rasgo de caso nominativo, y en el especificador del sintagma de flexión hay lugar para alojar a un sintagma nominal y que así ese sintagma nominal coteje sus rasgos con el núcleo de flexión, entonces el especificador del sintagma verbal se va a mover hacia el especificador del sintagma de flexión para cotejar sus rasgos y así realizarse como el sujeto sintáctico de la oración. Entonces, por ahora, la oración nos está quedando como una proyección de flexión, ¿sí? Del núcleo flex. Flexión es lo que proyecta toda la oración. Vamos a ver que después esto se va a modificar. Pero lo que interesa en este momento es mirar que estamos planteando también que hay dos capas. Una capa léxica relacionada con el significado, que es el sintagma verbal. El sintagma verbal, ¿sí?, despliega su estructura a partir de los argumentos que requiere. ¿Sí? En este caso, un agente y un tema. Y luego, por encima del sintagma verbal hay una capa funcional, ¿sí?, con rasgos que ya no son léxicos, que no tienen que ver con el significado, sino que son rasgos más bien funcionales, ¿sí?, rasgos más abstractos, ¿sí?, sin significado, como la persona, el modo, el tiempo, el caso y demás. Entonces tengamos en cuenta esto, dos capas, una capa léxica y una capa funcional. Por ahora quedamos con que el núcleo de la oración, ¿sí?, es la flexión. Vamos a ver si esto cambia más adelante.